Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Damos gracias al Señor por sus bendiciones y por nuestro compartir. Ya quizás algunos más lleguen. De todas maneras, yo quería compartir con ustedes algo que es como una curiosidad más que extremadamente profundo. Y para eso yo le voy a pedir a Tomás que ponga ahí un versículo en la pizarra o ya está, en la televisión, donde dice: Jesús dijo, camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo bien interesante, que son tres declaraciones, y a veces uno pues no piensa mucho en esto, y uno a veces lee y se da. En el tiempo antiguo, ustedes habían oído del tabernáculo de Moisés, ¿right? Ustedes han oído del tabernáculo de Moisés. Pues el tabernáculo de Moisés tenía tres puertas. Tres puertas. De acuerdo a la tradición antigua, las tres puertas estaban divididas y tenían acceso a tres diferentes lugares. La primera puerta era la que le daba a la gente acceso a la parte trasera o la parte más amplia del tabernáculo. Ahí había un par de utensilios para lavarse las manos, prepararse en ese lugar. Y en ese tiempo, esa puerta inicial de acceso a la corte de afuera del tabernáculo se llamaba la puerta del camino. Cristo es el camino, la puerta del camino. Entonces, después de eso, la gente se preparaba y entonces iban a entrar a lo que se llama el lugar santo. Y para entrar al lugar santo, ya esto era más como un edificio dentro del tabernáculo, y ahí para entrar al lugar santo había otra puerta de acceso al lugar santo. Y esa puerta históricamente se conocía como la puerta de la verdad. Está la puerta del camino y está la puerta de la verdad. Una vez la gente estaba en el lugar santo, que era donde los sacerdotes hacían el sacrificio por los pecados de la nación, había otra puerta más que llevaba a lo que se llamaba en el tabernáculo el lugar santísimo. Una cortina que llegaba al lugar santísimo. Y entonces, esa puerta del lugar santísimo tradicionalmente se llamaba la puerta de la vida. Quiere decir que cuando Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Él está haciendo referencia a la puerta que dirige a la corte externa, a la puerta que dirige al lugar santo y a la puerta que dirige al lugar santísimo. Es donde la presencia de Dios en el tabernáculo funcionaba. Quiere decir que si alguien quería llegar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo, tenía que pasar por las tres puertas. Mire lo que es interesante. A la parte de afuera del tabernáculo podía haber una gran cantidad de personas. Y esa gran cantidad de personas estaban a la puerta de afuera del tabernáculo. Pero no había forma de que esas personas pudiesen tener lugar o acceso al lugar santísimo, o sea, acceso a Dios. Entonces Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si alguien quiere llegar al lugar santísimo o alguien quiere llegar a la presencia del Padre, tiene que entrar a través de esas tres puertas. Y las tres puertas en el tabernáculo eran cortinas físicas, pero las puertas. Entonces ustedes muere, el día que muere en la cruz, o el telón del templo se rompió de arriba a abajo, de arriba a abajo, y quedó el lugar santísimo expuesto, porque es a través de Cristo que nosotros tenemos acceso al Padre. Está a Cristo, ahora tiene acceso al Padre, que era representado en el tabernáculo por el lugar santísimo. ¿Tiene sentido eso? Una cuestión de curiosidad, que quizás nos ayuda a entender algo acerca de lo que el Señor estaba tratando de decir
con sus palabras en términos de cómo uno llega a Dios. Por eso es que ahora no necesitamos una puerta física para entrar al lugar santísimo, sino que al recibir el sacrificio de Cristo tenemos acceso directo al lugar santísimo. ¿Ustedes no creen que es una bendición? Es una bendición grande. Amén. Gloria a Dios. Eso era para curiosear, porque como no sabía si iban a haber preguntas, pero hay una pregunta y gracias a Dios que fue una pregunta muy buena, porque yo puedo dedicar aquí una hora hablando de esto sin problema. Si vienen otras preguntas, pues entonces tratamos con ellas también. Pero la primera pregunta que me entregan es ¿cómo tener o adquirir fe? ¿Cómo tener o adquirir fe? Déjenme decir un par de cositas acerca de la fe. Muchas personas creen que la fe es creer en algo sin evidencia. Usted no tiene evidencia para algo y usted lo cree porque no hay nada que lo pueda probar como que es real. La mayor parte de la gente piensan que la fe, especialmente los ateos, dicen que los cristianos usan la palabra fe para afirmar cosas que no tienen evidencia. Pero la fe cristiana es una fe que está basada en evidencia física. La de evidencia física. En otras palabras, si usted me dice a mí que usted cree que hay gente viviendo en Marte, no el martes de la semana, sino el martes del planeta. Si usted me dice a mí que usted cree que viviendo en Marte, usted puede, pero esa no es una afirmación de fe, porque usted no tiene ninguna evidencia de que no hay ninguna evidencia física de que eso sea real. Y entonces algunos preguntarán, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos hablar de fe sin o demandando que haya evidencia para que la fe sea real? Yo sé que ustedes han pensado que la fe es creer en cosas que no tienen evidencia. Yo sé que ustedes han pensado que la fe es creer en cosas que son imposibles de creer porque nadie las puede evidenciar. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Cuántos de ustedes han pensado de esa manera? Levanten la mano sin miedo. La mano, gracias a Dios que estamos en el tiempo de gracia y no en el tiempo de la ley. Porque en el tiempo de la ley el Señor los mandaba a todos al infierno. Pero anyway, de todas maneras, la fe no es creer en algo que no tiene evidencia. Por el contrario, la fe es afirmar algo que tiene evidencia. Es afirmar algo que tiene evidencia. Ustedes se acuerdan de la definición de la Biblia, dice, es pues las substancias de las cosas, perdón, es la fe, la esperanza de las, ¿cómo que dice? Es pues la fe, la certeza de las que no se ven. Es la certeza de las que se esperan y la sustancia. La certeza significa seguridad. Hay una seguridad de lo que estamos esperando. Significa que hay algo tangible que es lo que nosotros podemos agarrarnos. Hay algo tangible de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los romanos, él le dice a la iglesia de los romanos que atributos invisibles de Dios que no se ven. Los atributos invisibles de Dios son claramente visibles. Quiere decir que nosotros afirmamos los atributos de Dios, no lo estamos afirmando porque no hay evidencia, lo estamos afirmando porque la creación nos da evidencia de la existencia de Dios. ¿Entienden? O sea, Dios es invisible y Dios es espíritu, pero Él ha hecho una forma de que nosotros podamos ver sus atributos a través de la creación. El apóstol Pablo daba, nadie puede mirar la creación y llegar a la conclusión de que la creación sucedió por sí sola. Dice, nadie puede llegar a esa conclusión.
sea ateo o sea lo que sea. Nadie puede llegar a la conclusión de que la creación ocurre por sí sola. Uno de los físicos más importantes del mundo, Mr. Stephen Hawking, dice que el universo se crea porque el universo necesitaba crearse. Oiga, es una de las personas más inteligentes del mundo. ¿Cómo el universo que no existe va a tener necesidad de existir? Y porque tiene necesidad de existir, viene a existir. ¿Cómo eso puede ser posible? Algo que no existe le da necesidad de existir. ¿De dónde surge la necesidad de existir algo que no existe? Un gran matemático que se llama John Lennox responde y dice, el hecho de que Mr. Hawking sea un hombre súper inteligente no quiere decir que él no diga cosas estúpidas. Porque la gente dice cosas tontas. Así que la fe es reconocer la verdad, discernir la verdad y dar la verdad. Entonces, la razón que se llama fe es porque es un elemento espiritual. Es un elemento espiritual. No es porque no existe o no es porque no tiene evidencia, sino porque no es algo que nosotros lo tenemos tangible. Pero la fe, por ejemplo, todos ustedes están sentados en un asiento y ninguno de ustedes pensó que al sentarse en ese asiento se iban a caer. Estaban completamente convencidos de que cuando se sentaran en ese asiento, en esa silla, la silla los iba a sostener. Completamente convencidos. Es más, estaban convencidos que la silla los iba a sostener, que cuando entraron al edificio ni siquiera me preguntaron a mí o al presbítero Scott, las sillas están buenas para uno sentarse. Ni siquiera nos preguntaron. Sencillamente llegaron y se sentaron en la silla. Estaban tan convencidos de la sostener que se sentaron ciegamente. Al saber eso, ni siquiera pensaron, ¿me sostendrá la silla cuando llegue allá? ¿Qué pasará? ¿Y qué si se cae? ¿Y qué si las patas de la silla están rotas? Nada de eso se le ocurrió a uno, sino que simplemente llegamos y nos sentamos. ¿Alguno de ustedes pensó en esa forma de la silla? Las sillas fueron diseñadas para sostenerle, que la silla tiene las 4 patas para sostenerle, y en el caso de nosotros, las sillas tienen un buen asiento para que sean bastante cómodas cuando uno se sienta. Y usted llega y usted se sienta totalmente confiado. Eso es la fe. Una afirmación total a aquellas cosas que nosotros sabemos son ciertas. Se complica en el asunto espiritual porque la silla ustedes la han visto, la han tocado y se han sentado anteriormente. En el caso de nuestra fe en Dios, podemos tener la misma certeza de tener esa comunión con Dios es si nosotros podemos creer en el diseño que Dios nos ha dado. El diseño de la silla es físico, claro, lo vemos. Y el diseño de Dios se manifiesta en sus promesas. El aprender a aceptar las promesas de Dios es lo que nos aumenta la fe. Oigan esto, cuando Dios se comunica con Abraham y le dice, yo quiero que tú te vayas de aquí, de tu tierra, y vete a una tierra que no conoces, llega hasta allá y haré de ti una nación grande. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue por justicia. En otras palabras, Dios le hizo una promesa y Abraham creyó que la promesa de Dios era verdadera, era certera. Se va y ese caminar, ese transicionar, ese movimiento de Ur de los caldeos a Canaán es lo que se considera la acción de fe de Abraham. Y esa acción de fe se convierte en justicia. Dios nos hace una promesa y la promesa de Dios está en la Biblia. Cuando Dios nos hace una promesa y nosotros aceptamos la promesa y no nos desviamos de la promesa, estamos actuando en fe. No una fe ciega, sino una fe real. Profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a divagar en su fe, cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a divagar en su fe, los profetas decían,
acuérdense que lo sacó de Egipto. Él no le decía, acuérdense que ustedes tuvieron un sueño o que alguien les reveló algo. No, los apuntaba directamente a un evento físico del cual ellos tenían completa evidencia de que había ocurrido. Acuérdense quién los sacó a ustedes de Egipto, hacia un lugar físico. En el caso de nosotros, para entrar y terminar la parte de cómo tener fe o adquirir fe, es que nosotros tenemos que mirar hacia el evento de la cruz y la resurrección de Cristo y decir, si ese evento fue cierto, que ocurrió física, en la Biblia y fuera de la Biblia, ese evento ocurrió. Y en ese evento, la persona que muere, luego resucita de los muertos, y esa persona que muere y resucita de los muertos dijo, si ustedes quieren ver al Padre, tienen que entrar por mí. Usted cree eso, lo está creyendo basándose en la promesa de Cristo, en la evidencia de Cristo, y él comienza a vivir por fe, porque está andando ahora esperando lo que no se ve, pero que tiene certeza de que es cierto, porque la persona que lo prometió es verdadero. Déjeme decirle, yo sé que a veces la gente siente algo, se le paran los pelos, que sé yo cuántas cosas. Si se le paran los pelos no hay problema. Y si siente algo no hay problema. Pero antes de ver que el mensaje de Cristo es que Él nació de la Virgen María, murió por los pecados del mundo y resucitó de los muertos. Y esa evidencia es real en la Biblia y fuera de la Biblia. Hay evidencia bíblicamente, históricamente. Poncio Pilato puso a Cristo en la muerte basándose en ciertos preceptos de la ley judía. A él lo enterraron, la gente lo vieron vivo. 3 días después, caminando, amigos más tarde que dijeron que a consecuencias de ese evento es que la fe cristiana se ha desarrollado hasta el día de hoy. Usted tiene que no ahora decir, pero ¿y qué de Buda? ¿O qué de Mahoma hizo lo mismo que hizo Cristo? A lo mejor usted pueda seguirlo a ellos, pero hasta que no puedan de caminar por el camino, la verdad y la vida a la resurrección de Cristo, no van a encontrarlo. Así, ¿cómo desarrollamos fe? Descubra la verdad y confíe en ella. ¿Quiere aumentar la fe? Descubra la verdad y confíe en ella. Una vez usted descubra la verdad, confíe en ella y usted puede seguir. Yo aprendí eso bien temprano. Descubrí la verdad y seguí la verdad. Y yo se lo digo a mi familia, al presbítero, que hablamos de esto todo el tiempo, que una vez yo persigo la verdad y una vez yo la encuentro, esa verdad me cambia. Ya yo cambié, ya no tengo que volver para atrás. Una vez yo encontré la verdad, se acabó. Una vez yo supe, por ejemplo, que yo no creé el universo. Yo tenía 17 años. Yo me enteré que yo no creí. Cuando yo me enteré que yo no creé el universo, me di cuenta que mis padres tampoco lo habían creado. Y cuando me di cuenta que mis padres lo habían creado, no lo habían creado, me di cuenta que alguien fuera del universo tuvo que haberlo creado. Y una vez yo descubrí eso, para mí la pregunta de Dios se contestó a los 17 años, hasta el día de hoy, porque yo descubrí la verdad. Una vez la verdad se encuentra, una vez se descubre la verdad, entonces podemos empezar a vivir en fe. Yo creo que haya más o menos contestado la pregunta. ¿Cómo la adquirimos? ¿Cómo la podemos tener? Hay que confiar totalmente en la verdad. Creo que hay más. Esta pregunta, como ya has estado hablando un poco alrededor del tema, pero creo que requiere un poco de amplificación. Okay. Es ¿qué es la relación entre la fe y la razón? Entre fe y la razón. Ajá. Una relación entre la fe y la razón. Déjeme decirle una historia que me ocurrió en diciembre 24 del 2006. Yo me retiré del ejército en julio del 2007, pero en diciembre 24 del 2006 nosotros estábamos celebrando
el servicio de víspera de Navidad. Me acuerdo la fecha porque fue el servicio de víspera de Navidad. Y la capilla estaba llena. Y en esa predicación, como yo me retiraba ese año próximo, me dieron, yo era el asistente de pastor en esa capilla, me dieron la oportunidad de predicar ese día en la capilla. Y entonces estaba lleno. El Infantry Chapel ahí en Fort Moore. Entonces, pues, yo voy a predicar, estoy predicando, y yo les dije que ese día, porque era día de víspera de Navidad, yo iba a darle 2 razones y 2 curiosidades que señalaban que Cristo había nacido el 25 de diciembre. No se las voy a explicar ahora, pero un día ustedes quieren hablar, hablamos de eso. 2 razones y 2 señales que significaban que Cristo había nacido el 25 de diciembre. Y pues hablamos y lo hicimos de una forma jocosa, nos reímos un rato, hice la presentación y todo el mundo quedó muy contento. Y cuando se termina el servicio, un coronel retirado se me acerca y me dice: capellán, yo siempre he sido un hombre de mucha razón. Y he venido por los 30 años más los 20 años que llevo retirado. O sea que estaban llegando a los 70 años de edad. Y me dice, y siempre que vine a la capilla, tuve dificultad en conectar mi razón con mi fe. Y me dice, pero hoy usted construyó un puente que me conectó la razón con la fe. Porque yo pude ver la conexión. Por ejemplo, déjeme decirle las cosas que yo le mencioné. En el libro hablando acerca del nacimiento de Cristo, el libro de Lucas nos dice que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote de acuerdo a la orden de Abías. Entonces, dice eso ahí. No dice nada más, sino que dice eso. De acuerdo al orden. Y entonces, pues yo busqué en la Biblia hacer todo lo que tenía que ver con Abías. David había establecido el orden de los sacerdotes participar en el templo y los había hecho al azar, allá en el tiempo de David. Un sacerdote Sadoc y había 2 órdenes principales de sacerdotes. Una que tenía 16 órdenes y una que tenía 8 órdenes. Cuando se empiezan a seleccionar a los órdenes, a los nombres, dice que la orden de Abías, esto es en Crónica, en 1 Crónica 24, la orden de Abías sale y es la número 8. La número 8. Pues la Biblia no dice nada más acerca de eso porque fue al azar. Pero mira lo que sucede. Si la orden de Abías es la número 8, quiere decir que la orden de Abías funciona en el templo en el 8º mes del año. Y si funciona en el 8º mes del año, que es más o menos en octubre, pues entonces Abías o Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, está funcionando en el templo a principios de octubre, más o menos fines de octubre. Normalmente funcionaban por 2 semanas. Quiere decir que después que él termina su ministración, la Biblia dice que la vez quedó encinta. Después que él termina, a mediados de octubre, es que Elizabeth queda embarazada. Y Lucas nos añade que después, cuando el ángel al 6º mes de embarazo de Elizabeth, y si usted cuenta para el frente, el principio del 6º mes es el día 25 de marzo, que sería el 1 de abril de nosotros. El 25 de marzo de hebreo es el 1 de abril de nosotros. Y si usted cuenta 270 días del 1 de abril de nosotros, el 25 de marzo, le va a llevar directamente al 25 de diciembre. ¿Por qué 270 días? Porque ese es el periodo de gestación de una mujer cuando está embarazada. Entonces, eso lo decimos en forma de broma. Y hablando, pero el conocer esa verdad transformó mi razón a mi fe. Pasan los meses, esto es un testimonio, pasan los meses, yo me voy a retirar, me hacen la fiesta del retiro en la capilla y el hombre, el coronel, no pudo venir al retiro. Pero la hermana, que también participaba en la capilla, vino. Y me dice, mira, mi hermano me mandó que te dijera que el puente todavía estaba construido. Y ella dice, yo no sé lo que quiso decir con eso, pero y dije, yo entiendo perfectamente.
Quiere decir que nosotros a veces pensamos que la razón debe de oponerse a la fe, o que la razón y la fe están opuestas, pero de la misma forma que la razón cubre verdades o realidades o evidencia, la misma razón debe de ser lo que nos aumenta la fe, porque es una verdad que afirma nuestra fe como real. ¿Tiene sentido eso? Amén. Así que el puente fue construido. Había otra más. Si una pareja homosexual deciden casarse, como creyentes, ¿cómo es que tenemos que responder? Podemos. Bueno, Ok. son dos preguntas. Dos preguntas, sí. La primera parte de la pregunta, como estamos viviendo en el momento que estamos viviendo en el día de hoy, lamentablemente la primera parte de la pregunta es una premisa falsa. Si dos personas homosexuales deciden casarse, amados hermanos que me escuchan aquí presente y a través de Facebook, el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio es un evento sancionado por Dios entre un hombre y una mujer. Para la procreación, el establecimiento de la familia, el establecimiento de la comunidad de fe. Y una relación homosexual, por lo tanto, no puede establecer una familia, por lo tanto, no puede establecer una comunidad de fe. Ok. En tiempos modernos, las personas hablan de matrimonio o bodas o ceremonias de esa índole, y lo que se está haciendo es que se está cambiando la definición, el significado de las palabras. El hecho de que dos personas decidan convivir no quiere decir que tengan el requisito del matrimonio cristiano en términos de su diseño y propósito. Por lo tanto, cualquiera que sea la palabra homosexual uniéndose, no puede ser el matrimonio que la Biblia define como el matrimonio cristiano o el matrimonio sagrado que Dios diseña. La gente puede usar el lenguaje que quieran, pueden ir al juez y el juez puede llamarlo lo que les parezca. Y ellos pueden vivir como ellos quieran. Y la persona hace lo que quiera, la gente ha venido haciendo lo que les parece desde el tiempo de Adán y Eva. Mira, Dios le dice no coman del árbol y se lo comieron. Hacen lo que les hagan la gente. La gente viene a la gente que tiene que cuidarse el uno a los otros, y Caín mató a Abel. Viviendo como quieren. Cada cual puede vivir como quieren. Y yo no estoy diciendo que se van para el infierno, porque yo no soy juez de las vidas. Se salvan, no importa. Pero para mí la definición de las palabras es bien, bien importante. Y la definición de matrimonio requiere que sea un momento sagrado. El diseño de Dios se va a llevar a cabo. Y el diseño de Dios en el matrimonio solo se puede llevar a cabo en la relación hombre-mujer por el propósito que Dios lo diseña. Yo sé lo que ustedes están haciendo. No todos ustedes, pero algunos de ustedes. ¿Y qué sucede cuando una mujer no puede procrear o cuando un hombre no puede procrear? Si se casan, siguen siendo un matrimonio legítimo. Déjeme decirle algo. Dios diseñó a la mujer para poder procrear. Y Dios diseñó al hombre para poder procrear. Y cuando no pueden, todo el mundo sabe que algo está mal. Que algo no está funcionando bien. Una enfermedad, o lo que sea. Es, por ejemplo, nosotros todos sabemos en el mundo entero que los seres humanos tienen dos piernas. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Los seres humanos tienen dos piernas. Quiere decir que cada vez que un ser humano nace, nosotros sabemos, no tenemos ni que preguntarlo, nosotros sabemos que ese ser humano, ese niño, esa niña, va a tener dos piernas. Y si un niño nace con una pierna, no con dos, eso no quiere decir ahora la opción de que los niños pueden nacer con una pierna. No, algo salió mal. Algo salió mal. Porque los seres humanos tienen dos piernas. Y uno salió con una pierna, ok, hay un problema acá, etcétera. Si una mujer no puede procrear o un hombre no puede procrear, no es porque ese es el diseño de Dios, es porque algo salió
que ellos puedan hacer una pareja de acuerdo al diseño de Dios, porque la intención de Dios sigue funcionando entre podemos ir nosotros a la boda. Y es una decidir en la participación del evento. Habló ustedes con ellos y les dijo al principio, yo quiero venir porque quiero apoyarte porque tú eres mi amiga de muchos años, pero entiende que realmente pues yo entiendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, ¿qué tipo de conversación usted tuvo con ellos? Yo le voy a dar a ustedes, le estoy dando a ustedes el diseño de Dios. Y con el diseño de Dios, ustedes entonces van a tener que hacer en cuanto a cómo ustedes participan o no participan en esa situación. Voy a cambiar un poquito de otra dirección. Nosotros de vez en cuando tenemos la oportunidad de participar en una consagración de algún obispo. Nuestra póliza, por ejemplo, si a mí me invitan a la consagración de un obispo de otra organización que no es la mía, yo puedo ir, pero yo no puedo imponer las manos en esa persona. O sea, que en otras palabras, ellos tienen que saber que yo no puedo participar en imponer las manos en esa persona. ¿Por qué? Porque yo no quiero darle sanción a un evento que no tiene nada que ver con nuestras pólizas y en cómo nosotros entendemos que debemos de funcionar. Es un ejemplo diferente. Así que cada cual debe entonces de tomar una decisión de cómo lo van a hacer. Yo no digo que rechace a la gente, que los maltraten, que los insulten, ni nada por el estilo, porque Dios puede salvar a cualquiera. Cualquiera que se arrepiente puede ser salvo. Cualquiera que se entregue al Señor puede ser salvo. La puerta es el Señor, no yo. El Señor es la puerta. Entramos por ahí. Así que usted va a tener que tomar la decisión de si debe o si no debe, y debe de tomar las precauciones que sean necesarias. Pero en cuanto a llamarlo matrimonio, mi posición es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cristo mismo lo afirmó. El diseño de Dios fue desde el principio, varón y hembra los creó para unos propósitos específicos. Así que el lenguaje a veces nos traiciona y no dejemos que el lenguaje nos contamine. Amén. Tenemos tres más. Vamos a ser más rápido ahora. Sí. La próxima dice, ¿por qué tantas interpretaciones cristianas? ¿Por qué hay tantas interpretaciones cristianas? Yo diría que la razón principal por la cual tenemos tantas interpretaciones cristianas es porque cada uno de nosotros, todos nosotros, creemos que somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente maduros y lo suficientemente importantes como para que nuestra opinión todo el mundo tenga que oírla. Esa es la razón principal. Cada cual tiene su opinión y cada cual quiere que la opinión de ellos sea la más importante. A mí dicen, pero usted tiene su opinión y la más importante, pero la opinión mía es diferente. Voy a decir por qué. Porque la opinión mía viene exclusivamente de la interpretación fidedigna de las Escrituras. Y entonces yo les dejo a ustedes que con libertad vayan y busquen las Escrituras que yo les menciono y ustedes las reten. Yo no les digo no las reten, ni les digo créanme ciegamente. No, vayan al texto, rétenlo y tengamos una conversación a ver si es verdad que podemos llegar a un acuerdo. Usted se encuentra en una situación donde alguien da una interpretación y después le posiblemente hay que tener un poquito de duda. Pero la gente quiere que sus interpretaciones y sus opiniones sean las únicas y las presentan así. Dale. Es verdad, si una se resistió al toque del Espíritu Santo, por eso ya el Señor lo pregunta. No. Mire, gente ha venido asistiendo y con el tiempo algunas de esas personas han despertado y han retornado a fe. Han vuelto a la fe o han recuperado. ¿O cuántos testimonios no hemos oído de ateos que por años rechazaban a Dios? Negaban a Dios, blasfemaban en contra del Espíritu Santo, blasfemaban en contra de Dios, blasfemaban en contra de la iglesia. Tienen una experiencia con el Señor. Arriba, un libro viejísimo que se escribió en el 1901. Lo guardo, porque es un libro bien importante. Y es una pregunta. Dice el libro,
¿Quién removió la piedra? Who moved the stone? Ese es el título del libro. Y fue escrito por un señor llamado John Morris. Y John Morris era un ateo. Y él comenzó a escribirlo con el propósito exclusivo de negar que la resurrección había ocurrido. Él dice, yo con este libro voy a destruir la fe cristiana. Ese fue el propósito con el que empieza el libro. Y comenzó a investigar. Y las cosas que él trató de negar, de rechazar, la pregunta de quién removió la piedra, no la pudo contestar. La piedra de la tumba. ¿Quién removió la piedra? Porque dentro, Jesús. ¿Cómo la remueve si está? Y si la persona que removió la piedra estaba afuera y los guardias o no lo vieron o no pudieron hacer nada, ¿quién era esa persona que tenía esa capacidad? Esta pregunta llevó a Mr. John Morris así que el rechazar no tiene nada que ver. Recientemente un señor inglés, hace unos cuantos, quizás 15, 20 años atrás, a la edad de 82 años, 83 años, había escrito más de 50 libros en favor del ateísmo. Y a la edad de 82 años, él dice, quiero dejarle saber al mundo entero que Dios es real. Que después de más de 60 años escribiendo en contra de Dios, me he dado cuenta que todos mis estudios y todos mis escritos fueron falsos. Así que el rechazar, no olvides, siga predicándole, déle testimonio, y cuando el Señor los toca, creen en fe. La última que tengo dice, pregunta, ¿cremación es pecado? Las últimas dos bien, uno expande porque uno quiere, pero son fáciles. No, es la contestación. La cremación no es pecado. Yo tengo un dicho que dice así, pecado es solamente aquello que la Biblia dice que es pecado. Ese es un dicho. Pecado es solo lo que la Biblia dice que es pecado. ¿La mujer usa el pantalón es pecado? ¿La Biblia lo dice? No, ok. ¿Los hombres lo dice? No. Pero en aquel tiempo aquellos usaban pantalones cortos. Pero no lo dice. Dice algo parecido, entonces uno tiene que empezar a buscar. Pecado es solamente aquello que la Biblia dice que es pecado. No es como decía un pastor allá que yo conocí en Puerto Rico, que le usando pantalones. Y la muchacha le dice, pero es que la Biblia no dice que usar pantalones es pecado. Y le dice, pero la Biblia dice que tienes que obedecer a vuestros pastores. Y yo te estoy diciendo que es pecado. Por lo tanto es pecado. Porque me está... Sí, por eso cada vez que empezamos a expandir la definición bíblica, vamos a entrar en lemos y vamos a entrar en situaciones que pueden ser dañinas. Pecado es solamente aquello que la Biblia dice que es pecado. Era algo que se practicaba muchísimo en tiempos antiguos, no en Israel. El pueblo judío nunca practicó la cremación hasta el día de hoy, porque el pueblo judío y la fe cristiana en cierto sentido ve la esperanza de la resurrección entre los muertos como algo que va a ocurrir físicamente en las personas. Y entonces se pensaba que no se hacía la cremación precisamente para respetar esa conexión espiritual física que existe entre el ser humano y Dios. Pero muchísimos cristianos en la India o en otros lugares del mundo que practican cremación porque eso es lo que ellos han practicado culturalmente por muchos años. Así que el evento no es pecado de por sí. Si usted prefiere la cremación para usted, yo le garantizo a usted que el Espíritu Santo va a tener las suficientes capacidades, poder e inteligencia para reconstituir su cuerpo en la resurrección. Yo se lo garantizo a ustedes. En cuanto a mí, personalmente, yo no voy a elegir cremación para mí. Pero eso no quiere decir que es porque yo soy más santo que ustedes. Ustedes son más pecadores que yo si eligen cremación. Eso quiere decir que hay unas tradiciones, unas cosas que uno preserva y otras personas no preservan. Pero pecado no es. Amén. Terminamos. Buenas preguntas. Yo pensé que solamente íbamos a tener uno y tenía que hablar de fe por un rato, pero hablamos. Buenas preguntas. Amén. Que
hayamos contestado las preguntas más o menos bastante bien y que hayamos sido edificados con este proceso. Bueno, ponemos en pie, nos ponemos en pie, regresamos a cantar, no se vaya nadie, porque vamos a cantar, pasar un momento de confraternización y entonces continuamos el día de hoy, amén. Así que damos gracias al Señor por sus bendiciones y pedimos que sea de bendición para cada uno de ustedes, porque aquí en Embajadores de Cristo siempre decimos que queremos vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. En paz en lo que comenzamos a cantar.